¿Me creería usted si le digo que las empresas con mayor peso en la sociedad moderna al día de hoy han estado a punto de quebrar, han estado a punto de declararse en bancarrota? Empresas como Walt Disney, empresas como Netflix, empresas como Apple. Apple, en este caso, la empresa empieza su operatividad en la segunda mitad de los años 70 y en el año 1996, cuando Steve Jobs se da cuenta que su empresa está a punto de quebrar, vuelve, se alía con Microsoft y juntos desarrollan una estrategia de mercado que les permite quedarse en esto. Un caso más actualizado, Tesla, del año 2017 al año 2019, estuvo a punto de declararse también en bancarrota y justo antes de iniciar pandemia, en el año 2019 a finales, Elon Musk fue declarado el hombre más rico del mundo. Pero ¿qué pasa con los mortales, diríamos en Costa Rica? Bueno, la situación de las microempresas no es algo que solamente pasa en la región, sino es algo que atormenta a muchísimos empresarios a nivel de Latinoamérica. Y como vimos, es algo que de hecho no solamente le pasa a las microempresas, sino a todas las empresas que están destinadas a ser grandiosas por medio de un valor verdadero agregado hacia la humanidad. Es decir, no solamente hacia su nicho, hacia su parcela, sino también hacia su orbe más allá de las fronteras. Y aquí es donde nos damos cuenta que algunas solamente tuvieron la dicha de estar en el espacio-tiempo en el que el mundo las necesitó. Muchísimo gusto, mi nombre es Alejandro. Si por alguna razón del video usted llegó hasta este punto y no sabe quién soy, bueno, yo culminé mis estudios en la Universidad Nacional de Costa Rica, tengo certificaciones a nivel internacional que pueden avalar lo que voy a decir el día de hoy y lo que le puede aplicar muchísimo valor a su negocio y muchísimo valores a la situación que usted en este momento puede estar pasando como empresario o inclusive como líder de empresa, gerente de operaciones, people managerables. Sin más ni más, vamos a comenzar. Como siempre, les voy a dejar el link para que se agenden uno a uno conmigo totalmente gratuito, sin ningún costo adicional. Por acá abajo en la descripción del video para que sepan cómo esto puede ir alineado muchas veces con la estrategia de su negocio y cómo pueden llevar un valor verdadero al mundo desarrollando una estrategia única de venta que les permita no solamente desarrollar a su equipo, sino a la familia de su equipo y a todas las personas más allá de las fronteras, como les estaba comentando. Para comenzar, quiero que se hagan una pregunta o que traigan a la mesa una pregunta que fijo más de uno de ustedes ha hecho intrínsecamente a lo largo de los años, como yo, en los últimos 5 años de trabajar para multinacionales y nacionales, ver qué funciona en una empresa y qué no funciona en otra empresa, acomodadas circunstancias y ética de mercado que vamos a estar viendo en este video. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente porque son multinacionales quiere decir que son mejores que las empresas nacionales. Aquí es donde hacemos la diferenciación entre empresa competitiva y empresa con poder de monopolio, que también podemos estar conversando mucho de eso más adelante, pero bueno, eso es un tema para asociarlo a otro video completamente diferente y a lo que no quiero, a lo que quiero más bien dirigir la siguiente pregunta: ¿qué es lo que pasa a nivel latinoamericano con las empresas? Bueno, pues el año 2022, y quiero que tengan como referencia este año, porque no solamente marcó un antes y un después en la reestructuración de toda una cadena de valor, sino que fue el año de recesión económica más grande o más reciente también que ha tenido nuestra historia. Esta noticia que ven por acá, desalentador panorama, quiebres de empresas, ha saltado 18%, siendo el comercio y construcción los más afectados, y también el recorte que dice por acá de Forbes, ¿por qué las grandes empresas siguen quebrando? Quiero que vean que no solamente nos referimos a empresas con poder de monopolio, como las que les estoy comentando al principio de este video, o no solamente empresas a nivel de Costa Rica, microempresas o pymes, sino que también pasa a nivel latinoamericano. Este primer recorte que ven por acá, desalentador panorama, esto lo agarré de una noticia específicamente de Chile, y lo que nos dice es que desde enero hasta septiembre del año 2023, del año pasado, se han presentado 2.200 procedimientos de quiebra de personas naturales. Comparado también con el mismo periodo del año anterior, el número de casos aumentó casi un 15%, desglosado de la siguiente manera: 1.700 procedimientos de liquidación y casi 500 de renegociación, lo que significa que en los últimos años, a septiembre del 2022, esta cifra, que era de 256 casos, triplicó la cantidad en solamente un año. Se comenta que tal vez la modificación de algunas leyes comerciales simplificó la burocracia asociada para acogerse a este tipo de quiebra, pero bueno, en términos generales, los empresarios siguen concretando más y más casos de quiebra, lo que me lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿cuánto vive en promedio una empresa? Yo me di a la tarea de buscar este dato y dice que, bueno, este análisis también entrega detalles respectivos a la duración promedio de una empresa, no solamente en Chile, sino a nivel latinoamericano, lo cual me dio desde que inicia las actividades hasta que comienza un proceso de quiebra, y ese indicador arrojó que es 11.84 años, casi 12 años en promedio. Pero antes de entrar en materia de kriptonita de empresario, quiero sacar una espinita que me tiene ya hace varios días punzando, valga la redundancia. Hablemos de la vía judicial, plan de solvencia, porque el sistema judicial justamente es un problema, porque la vía judicial no es un problema en lo absoluto para las empresas. Y no en lo absoluto, pero sí quiero que nos quitemos ese ideal de que la culpa es del sistema, por eso es que les hago esta consulta, que la vía judicial no es un problema para el empresario o para los líderes en Latinoamérica.
Bueno, aquí en Costa Rica principalmente existe una nueva regulación, la ley 9957, que es la ley concursal, al menos en Costa Rica. Pero básicamente es una ampliación al antiguo artículo 709 del Código Procesal Civil. No me voy a poner a conversar a fondo de qué trata la ley ni de por qué debería de consultarlo de mejor manera con un abogado según su ubicación en Latinoamérica. Pero sí les voy a comentar un poco de cómo las leyes concursales suelen ayudar a los empresarios en varios países. En muchos lugares, las leyes concursales tienen el propósito de proporcionar un marco legal para la reestructuración financiera y la rehabilitación de las empresas en dificultades, ofreciendo a los empresarios, una serie de beneficios y protecciones, entre los que se incluyen suspensión de obligaciones de pago, negociación con acreedores, planes de reorganización, que este plan de reorganización básicamente lo que dice es que los empresarios pueden presentar un plan de reorganización que detalla cómo la empresa superará sus dificultades financieras y volverá a ser viable. Y si bien no estoy mal, sé que para conseguir un contrato con un banco, por ejemplo el factoring, que es un contrato donde usted puede optar por un financiamiento por medio de ciertas actividades comerciales y regulaciones que el contrato dicta, usted para poder optar por este tipo de contrato necesita también un plan de reorganización. Pero ¿quién hace ese plan de reorganización? A eso vamos en este video. Bueno, en estos planes concursales también se da el evitar la quiebra, que ese es el objetivo final, digamos, básicamente, y también facilitar las ventas de los activos. Activos principalmente que sean liquidables en el corto plazo para medir la capacidad de pago del empresario en este plazo determinado, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué les comento esto? Si más bien no estamos buscando, si más bien lo que estamos buscando es no tener que optar por ese tipo de intervenciones judiciales para salvar la empresa por la que, bueno, hemos trabajado muchísimo tiempo, tanto a lo largo de los años. Muy simple. Lo genuino de este contenido que les acabo de explicar es que nos permite observar que siempre va a haber un salvavidas hecho justamente para la situación de un empresario en quiebre técnico. Y el quiebre técnico es básicamente cuando los activos ligados a un negocio no cubren en su totalidad las deudas o pasivos del negocio. Incapacidad de pago. Ya hablemos de ratios financieros y demás, ratios de endeudamiento, rotación de activos y demás. Por lo que el quiebre técnico no es algo que lo debe asustar como persona, pero sí como empresario, como líder. Pero bueno, Alejandro, mucho texto, como decimos por acá, y la verdad es que a mí no me interesa eso. ¿Sabe por qué sí le interesa? O sea, principalmente por lo que le voy a comentar, que es la problemática real. Acoplarse mucho a los datos que no funcionan y criticar el sistema de que la situación macro y microeconómica es la que afecta a mi negocio. Hay algo curioso en la búsqueda de un marco conceptual para crear un contenido que de verdad a usted le genere confianza y valor. Y es que mientras buscaba y más buscaba la problemática del sistema, más me daba una cachetada de realidad. Y es que resulta que todas estas fuentes de datos que logré encontrar solo se mencionaban un 20% o hasta menos que el problema de las empresas que no sobreviven el año o incluso de aquellas que creen que por sobrevivir al año ya pasaron la prueba de fuego, estaba en la coyuntura, a.k.a. política económica, a.k.a. elecciones políticas, a.k.a. solvencia legal o marco regulatorio, a.k.a. brecha de producto, que si bien es cierto que es la brecha del producto, es un tema para hablar en un video aparte, que como les dije también al principio de este video, empresa competitiva versus empresa con poder de monopolio, son otros videos también que me gustaría estar haciendo, pero que no van específicamente al contenido macro de este video, que es llevarles a ustedes una solución directa. Pero bueno, aquí básicamente la brecha de productos explica por qué el desempleo nunca va a desaparecer, y es uno de los males del mercado y males de la sociedad en general. Pero como les digo, lo dejo para después porque si no perdemos el hilo de esta conversación. Pero bueno, ¿dónde está este otro 80%? ¿Qué pasa en verdad con los negocios que quiebran sin tomar en cuenta el otro 20%, perdón, que dicho sea de paso, Pareto lo explica mejor que nunca. Pareto es, bueno, un erudito de toda esta parte de la ciencia empresarial que dice que la evaluación de un proyecto siempre tiene que haber una mínima cantidad de tareas que nos permitan alcanzar con mayor éxito la conclusión de este y dejar de lado las mermas que nos están impidiendo alcanzar el siguiente nivel. Esta distribución está dada por el 80-20, que es lo que pueden ver por acá en esta parte del video, en esta parte, perdón, del Miro, del diagrama de flujo que construí por ustedes, o distribución de Pareto. Aplicado a este caso, nos damos cuenta que todos los sitios y fuentes de información que están colgados en la red y que se refieren a por qué una empresa quiebra, están ligados a que la mínima cantidad de tareas que un negocio debe tener para sobrevivir la máxima cantidad de tiempo dentro del mercado está en la teoría y práctica gerencial y de liderazgo, ¿verdad? Pero bueno, como les dije, mucho texto, ya conversé mucho de la problemática, voy hacia la solución, que para mí es simplicidad. Less is more, menos es más. Entonces, lo cierto es
que no vengo a cargarlos de información, no quiero generar más incomodidad de la que seguramente ya tienen ustedes y su negocio. Les vengo a decir que no todo es tan complicado como lo venden, o como se vende la red, como se vende, perdón, en la red, de nuevo, donde la información abunda, la verdad es muy incierta. Y es que empresarios y líderes de negocio, ¿qué pasa si les comento que la metodología ágil, Scrum, Waterfalls y unas 9 teorías administrativas más de las que aplican empresas duraderas por muchísimos años y que yo mismo he aplicado en mis equipos de trabajo, todas se basan en un solo principio: sistematización de operaciones? El fin de todas las teorías administrativas es proporcionar marcos conceptuales y enfoques prácticos también para entender, explicar y mejorar la gestión y organización de esas empresas y otras entidades. Pero también esas teorías buscan también proporcionar una orientación y conocimientos para entender los desafíos que surgen en el ámbito organizacional, empresarial, etc. Y en última instancia, contribuir al éxito y eficacia de las empresas, ¿verdad? Y aquí es donde yo les traigo la simplicidad, que es básicamente los dos pilares por los que me voy a regir con las personas que vayan a trabajar conmigo, que es el Project Management simplificado y la gestión de talento eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? El Project Management simplificado es simplicidad y practicidad a la hora de manejar los proyectos que conllevan el éxito del negocio. Muchas veces existe descontrol de operatividad en cuanto al precepto de que, ahora sí, la evaluación formal amplia debe realizarse al menos una vez al año. A menudo, por lo general, es en el aniversario de contratación, tomando el proceso como parte de una programación regida a las revisiones anuales y generales, como si fuera un proceso lineal. Y lo bien es que tener un proceso dentro de una empresa no es lineal, es un diagrama de flujo como lo que les estoy comentando por acá, como lo que tienen ustedes en pantalla. En lugar de pensar de forma argumentativa y con buena razón de que el desempeño, perdón, debería revisarse al final de cada proyecto importante. Pero ¿cómo sabemos qué tipo de desempeño se debe evaluar? ¿Cómo se evalúa el equipo? La forma de evaluar el equipo de verdad está alineada con el alcance, el tiempo y el presupuesto de cada proyecto. Puede sonar complicado de hacer, pero la verdad es que está a unos cuantos pasos de saber todo esto. El beneficio de aplicar toda esta parte de lo que les estoy comentando es la estandarización de los entregables. Todas las personas del equipo podrán estar alineadas con lo que hay que hacer en todo momento. Así se evita la procrastinación y el desorden que puede que esté impidiéndole a usted como líder lograr las metas de facturación y sus KPIs o sus Key Performance Indicators, que son los índices claves de rendimiento que maneja o que debería estar manejando cada líder y cada empresario, además de conectar de manera emocional también con el equipo. Un segundo beneficio: sobrepase de las metas de facturación con base en el modelo simple, testeado en millones de proyectos. Esto es simplicidad y practicidad que se va a aplicar de más de 100 años de proyectos y de resultados completamente tangibles que ustedes pueden estar revisando a su negocio. Y la gestión de talento eficiente, que era lo que les estaba comentando por acá. Bueno, esta simplicidad no solamente abarca Project Management, podemos hablar de ratios financieros, podemos hablar de iteraciones de Project Management, podemos hablar de contratos, podemos hablar de política económica y luego mejore a partir de esas habilidades que usted como líder va a desarrollar con nosotros, todas estas áreas, digamos, de acción que usted puede estar ejecutando como líder o como empresario de su negocio. Ratios de endeudamiento, rotación de activos, rotación de pasivos, capital de trabajo, costo de ese capital, no sé, podemos hablar de muchísimas cosas que en este momento usted le están impidiendo conocer la realidad de su negocio y cómo se puede mover a partir de la ciencia económica y la ciencia financiera y no tener ningún tipo de miedo para tomar una decisión que a usted como negocio, como empresario, lo va a ayudar a continuar hacia la siguiente pantalla, ¿verdad? Pero Alejandro, yo creo que estoy gestionando bien mi talento, de hecho les paso pidiendo feedback constante en mis actividades, pero bueno, es justamente eso. ¿Qué pasa si les digo que debemos desaprender para aprender? Por ejemplo, dejar de depender de evaluaciones basadas en percepciones subjetivas y en lugar de eso, contar con un profesional para adentrarse en un enfoque basado en la objetividad y en la mejora continua. Porque, de nuevo, muchas veces se piensa que el liderazgo se trata de delegar tareas más en un mercado en el que no se tienen tantos grandes referentes de cómo se puede hacer lo contrario. Más bien, de manera simplificada, se trata de construir relaciones sólidas y productivas también con el equipo. ¿Pero cómo? Bueno, hay varias herramientas que podemos utilizar: evaluación a fondo del equipo, establecimiento de metas desafiantes, búsqueda de una mejora en el desempeño y construcción de la confianza. Se utiliza también algo que se llama el CBL, que es la calidad de vida laboral, como mecanismo también para aprovechar este tipo de recursos para lograr metas que incluso antes ni siquiera existían. Y que estas metas puedan entrar en vigor con lo ideal de cómo yo como líder puedo contribuir al éxito de mi negocio y a las personas que lo componen. ¿Cuál es el beneficio de esto? El beneficio es que el equipo verá como suya las metas de facturación, ya que en realidad así es. Y el beneficio también de este beneficio es que la reducción de los costos de rotación y con ello una atracción de talento por inercia de la empresa.
al mejorar este SBL que les estoy contando, la calidad de vida laboral, no solamente los ingresos de forma automática también lo hacen, sino que también genera un return of investment, un retorno de inversión mucho mayor en muchísimo menos plazo. De nuevo, optimización. Bueno, yo entiendo lo mucho que eso le puede motivar a usted a conocer ya la razón por la cual su negocio puede quebrar, si sigue con los preceptos y costumbres con los que le han guiado a usted hasta este video. Pero lo cierto es que hay simplicidad en lo difícil y entender que no todas las empresas están hechas para sobrevivir durante un tiempo determinado, que nosotros de verdad queremos que sobrevivan. Pero la única forma de saber esto, reestructurando a su imagen como líder y ahora sí, practicando teoría administrativa en su negocio, no, si no sabe cómo, le comento, ratios, como les dije, project management, política económica, mejor y vámonos, prácticamente. Su negocio está listo también para sobrevivir en el tiempo que el mercado lo necesita, pero que puede también ser para siempre si sabemos diferir bien la información que nos da la ciencia económica y la naturaleza del negocio que solamente usted como dueño conoce mejor que nadie. Sin más ni más, nos vemos en el siguiente video donde vamos a estar conversando un poco de las nuevas proyecciones para su negocio. Les dejo por acá el link también en el que nos podemos estar comunicando uno a uno también para ver cómo esto puede ser totalmente aplicado hacia ustedes. Y los quiero montones, much love y nos estamos viendo en los siguientes videos. Pura vida.